A reading from the book of Lectura Sirach. del libro del Eclesiástico. To the penitent, A los que God se provides a way back. arrepienten, Dios les deja volver Encourages those y who are reanima a los que pierden la has chosen for paciencia. them the lot Vuelve al Señor, abandona el pecado, and give up sin. suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Turn again to the Most High. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia Intensely y detesta de corazón la idolatría. and En judgment. el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos que le dan gracias? In prayer to the El Most muerto, High God. como si no existiera, deja de alabarlo. Most High. El que está vivo y sano alaba al Señor. Dwell no longer Qué grande of the ungodly. es la misericordia del Señor Praise before death. y su perdón No more can the dead para los que vuelven than those who have never lived. a Él. You who are alive and well shall praise Tú que está glorify bien, God in alaba al Señor y how great the glorifícalo mercies of the Lord, y busca la His misericordia forgiveness del of those Señor, who return to Him. porque Él busca a los que vuelven a Él. Let the just exalt. Alégrense justos y gocen en el Señor. Alégrense justos y gocen en el Señor. Blessed is he whose Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay fraude. Alégrense justos y gocen en el Señor. Then I acknowledged my sin. Había pecado, lo reconocí. My guilt I No covered te not. encubrí mi delito. I said, Propuse, I confess my fault, confesaré al Señor mi culpa, and you took away y the tú guilt. perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense justos y gocen en el Señor. For this shall Por every eso, faithful man que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alégrense justos y gocen en el Señor. You are my shelter. Tú eres mi refugio. You will preserve Me libras del peligro. glad cries of Me freedom. rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos y gocen en el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Jesus Christ was rich, but he became Jesús Cristo era rico pero se hizo pobre para hacerte rico a ti de tu pobreza y de la suya. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesus answered him, Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. You know the Ya commandment. sabes los mandamientos. You shall not kill. No matarás, You shall not no commit. cometerás adulterio, You shall not steal. no You robarás, shall not bear. no darás falso testimonio, You shall not defraud. no estafarás. Honor your father. Honra a tu padre y a tu madre. He replied and said, Él replicó, Maestro, Teacher, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesus, Jesús looking at him, se le loved quedó mirando con cariño y le him, dijo, said to him, una cosa one thing. te falta. Go sell what you Anda, vende lo que tienes,
Dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando al alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban entonces: ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Verbum Domini. Lost tibi Christe. Perhaps you saw Quizás ustedes hayan visto on Raymond a Abby Johnson program. en el programa de Raymond Arroyo. She is Ella former director of es una ex directora de un centro de planificación de padres from being a en director Texas. De ahí fue, years creo que después de ser directora 8 años, a ser ahora formar parte del movimiento Pro Vida. Habría de caminar en San Francisco, así como en la marcha de Washington D.C., testimony. dando testimonio ella And in a book where she wrote en un libro en que ella escribió acerca de esa transición y cómo sucedió, titled Unplanned. que se llamaba Sin Planificación. Story that Ella habla de cómo tuvo un efecto life when she was en still su vida esto cuando todavía era directora Parenthood Center. de este centro que mencioné. Oh my word. Oh, mis palabras. Worker gasped, Escuché a una trabajadora decir, standing by one of the front windows facing estaba frente a una ventana que daba a una cerca. ¿Qué es?, le pregunté. none. Una monja. There's a nun in full habit Hay una standing in monja the driveway. vestida en hábito, I walked over to the parada window en to la look, entrada. and soon Fui a several mirar of us were gawking. y allí varios de nosotros estábamos mirando. It was near 100 La degrees temperatura era de casi 100 grados out in Fahrenheit the hot sun. ese día, un There was a gran nun calor. dressed in a heavy Sin embargo, había allí una monja vestida, su cabeza completamente cubierta, de manera que tan solo se mostraba su cara, una cara indicada hacia el cielo, con los ojos cerrados, orando. Nunca había visto una at least monja vestida completamente de hábito, por lo menos no en her face persona. looked so sweet. Su rostro lucía muy dulce, Clinic worker, dijo una de nuestras trabajadoras but en la anguish. clínica, pero con angustia. There was an awkward silence. Había un silencio Then one of our clients who had just y de pronto una clienta mía que había tenido, car acababa de tener un aborto, la escoltó una de las voluntarias, to the nun. miraba directamente a la monja. The nun began to weep. La monja comenzó a llorar. She fell to her knees. Ella cayó de rodillas Genuine y lloró tanto, con tanto dolor personal, genuino, que no pude evitar el pensar, she feels something far deeper. ella siente algo mucho más profundo que lo que yo jamás This is sentiré. Ella tiene un gran dolor. Esto es algo muy real para ella. Esta angustia de que una clienta acababa de tener un aborto le da un sentido a mí, me dio de vergüenza, que traté de eliminarlo, pero no pude evitar el hecho de que una monja sentía angustia por lo que estaba sucediendo dentro de mi clínica. a silence fell over all of us. Cayó un silencio sobre todas nosotras por un rato. Todas nos sentimos avergonzadas. Tratamos de volver a trabajar, But every few minutes someone would pero look cada out the pocos window and minutos offer an update. alguien miraba Sister, like, por la ventana y decía lo que estaba haciendo la monja, que aún lloraba. Era una agonía al saber que ella estaba allí afuera.
Over the next several months, we learned Durante los próximos meses Marie Bernadette. nos dimos cuenta de que se llamaba She hermana o visited Sor defense week after Marie week Bernadette. on abortion days. Iba allí los días de One of our aborto, clinic staff, who often todas las told us she semanas. was A veces Catholic, una de las complained one day at lunch. trabajadoras se quejó un día que ella había sido católica, había planeado salir, pero dijo que ese día no iba a salir porque no quería que la monja la viera. The truth was, La verdad es que the sister's simple prayerful la presence oración bothered most of us, de la Catholic, monja nos ex-Catholic, molestaba, fuéramos Protestant, and católicos, unchurched alike, protestantes o ex-católicos, as if she somehow como si represented ella de alguna forma conscience. representara nuestra conciencia. We teased ourselves about Nos decíamos over time, she said, we más teased tarde ourselves que about the power of acerca del Sister poder Bernadette as de we came to realize Sor Marie Bernadette, cuando nos dimos cuenta de que todos evitábamos salir cuando ella estaba allí. I found it eerie that her presence seemed Encontraba extraño el hecho de que su presencia she se showed sentía up por in sobre toda la France. clínica cada vez que se Her aparecía simple ella. presence Su always presencia reminded tan me solo of me confession. recordaba a mí de la confesión. The truth was, her simple Lo cierto es que presence bothered su most of us, presencia Catholic, nos ex-Catholic, molestaba a Protestant, todos, church alike, fuéramos católicos o no, she somehow como si represented. de alguna manera representara nuestra conciencia. We heard in today's Escuchamos reading from the en la book of primera lectura Sirach, del día de hoy del libro del Eclesiástico, to the penitent, al penitente, God provides a way decía, back. Dios suministra una manera de The title regresar. of Abby's El book título is del libro de Unplanned. Abby es Sin Of course, it's a play planificación. on Planned Es decir, Parenthood, tiene que ver con el hecho de los centros de planificación but also planificada, she aunque ya no concludes the forma book by parte de esto talking ya. about how Concluye su really libro wasn't acerca de cómo esto change no from fue one side of the fence un to cambio the other, de really wasn't un lado de la her cerca a doing. She otro, could see in looking back no era all of the su things that happened in her creación. life, Esto sucedió en su vida, God's work, como fue Dios y su obra, little by little, prompting poco a poco, que estaba calling her to impulsándola change, a calling ella her a to que a se change of convirtiera, a que cambiara su It vida, was really his y plan. fue verdaderamente el plan de Él. Qué The word this is that we heard hermosa palabra es esta, la que beginning, escuchamos of al today's comienzo first de la To the lectura del penitent, día God de hoy. Al provides a way penitente back. Dios provee una manera de regresar. Penitent God provides. Al penitente Dios provee una And manera de continues, regresar. return to him Y and continúa give up diciendo, sin regresen a donde Él, to the Lord. abandonen el pecado, And make oren your offenses al Señor y hagan que sus ofensas Turn again se to the vean. Most High and away acudan from otra your vez sin. al Altísimo, apártense del Hate pecado, intensely what he odien loathes, intensamente lo que Él odia. and know the justice and Y sepan judgments que la of God. justicia y el Stand juicio firm in the de way Dios set before you está in en prayer to firme the Most en el High camino God. ante ustedes hacia Dwell la no oración longer in the del error of the Altísimo. ungodly, but No offer sigan your praise en lo before no death. divino y ofrezcan Question sus for all of us is oraciones. before Una pregunta para you die, nosotros before todos I es que die, si tú mueras antes que yo, es que nuestra vida habrá dado alabanzas a Dios, o es que habrá hecho un impacto, algo distinto para el bien de otros, para el bien de Dios. No insistan en el error de los no divinos, sino que ofrezcan su oración a Dios. Por lo tanto, se nos exhorta a apartarnos del pecado y a odiar lo que Él odia. Abby habla acerca de una de las cosas que continúan impactándola a ella, que ella y su esposo va a estar entrando a la Iglesia Católica. Ella todavía no lo ha hecho, pero creo que en esta vigilia de Pascua sí. Se habían unido a la Iglesia Episcopal, la primera iglesia de esta índole que se habían ellos hecho miembros, como en ellos está la confesión de los pecados, de la culpabilidad también, y esta oración, este reconocimiento del pecado, es algo que una y otra vez le impactaba cuando ella se dio cuenta de la diferencia entre lo que estaba haciendo ella y lo que estaba pidiéndose que se le hiciera. Quería esta relación con Dios ella,
Ella quería esto, pero parecía que siempre había algo que se interponía. Y no fue sino hasta más tarde que decidió enfrentarlo. No quiero un ingreso que yo vaya a necesitar, dijo, pero voy a salir con la fe y con confianza en Dios, como la habían estimulado para que lo hiciera los trabajadores pro vida. Una vez que lo hizo, es como hubiera sucedido un nuevo comienzo, un nuevo momento de intimidad con Dios que tanto deseaba en la profundidad de su corazón. Y eso es lo que hace el pecado. Se opone como si fuera un obstáculo en nuestra unión con Dios. En la primera lectura escuchamos hoy que hay dos direcciones: o apártate o en contra del Altísimo y apártate del pecado. Nos apartamos del pecado no hacia un vacío, sino más bien acudimos al Altísimo, acudimos al Señor, que va a hacer la satisfacción de nuestro corazón y de nuestra mayor ansia, mucho más que ningún pecado. Y en alguna forma esto ha sido dispuesto para nosotros. Quisiera ofrecer hoy una pequeña enseñanza acerca de cómo sobreponerse al pecado en nuestra vida. Una pregunta que podemos hacernos es que ¿somos sobrevivientes o es que somos mártires? Un sobreviviente es aquel que entra y sale del pecado grave, sobre todo, pero un mártir dice la muerte es preferible al pecado. Así que queremos tener esa actitud de Santo Domingo Sabio. La muerte es preferible al pecado. Para ser un mártir por el amor a Cristo, al sobreponernos y a nuestras tendencias pecaminosas también. Una de las cosas que nos ayuda a sobreponernos al pecado en nuestra vida es, primeramente, si una persona ha caído en el pecado, sobre todo en el pecado grave, el volver a caminar los pasos que lo condujeron a esa caída. Este es el consejo de San Ignacio de Loyola. Busque las primeras tretas que nos hicimos a nosotros tratando de eliminar los comienzos, ya que el pecado es algo que se sobrepone uno a ello. En el comienzo, como dije, así pensé y así en una acción hay que hacer una vida que lleva a un destino eterno. Por lo tanto, deténgase en el comienzo. Ahí es donde es más fácil sobreponerse al pecado. En segundo lugar, eviten las ocasiones para pecar. No subestimen el efecto del pecado original en uno, la herida que uno tiene, que cualquier persona que haya sido puesta en las circunstancias equivocadas caerá, incluyéndonos a nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, dijo San Francisco, ahí voy yo. Por lo tanto, tenemos una falta de confianza en nosotros mismos, en nuestra disposición para sobreponernos a la tentación. Con nuestras fuerzas, si jugamos con fuego, nos quemamos. La curiosidad mata no tan solo al gato, sino que puede matar el alma. Por lo tanto, eviten las ocasiones para pecar. En tercer lugar, resístanse a la tentación. Dijo un hombre, yo no tengo problema con la tentación, yo cedo. Respuesta equivocada. Tenemos la obligación de resistirnos a la tentación, por lo menos de decir que no y ofrecer una resistencia negativa a él. Pero si la tentación es particularmente fuerte o difícil, que la mejor defensa es una buena ofensa. Uno ofrece resistencia pacífica, oración. Nuestro Señor exhortó a los 3 apóstoles de Getsemaní: oren, y así se pone a prueba, pero cayeron. Por lo tanto, la resistencia pacífica de la oración, invocando la gracia de Dios en un momento de tentación. Otra forma para ofrecer resistencia positiva es hacer la virtud opuesta. Por lo tanto, cuando estén tentados a la autopiedad, hagan un acto de caridad. Incluso
Si fuera tan solo tempted to despair, make orar an por act of alguien. hope Si in tienen God. Jesus, I desesperación, trust in you. esperen en Dios diciendo, If you're Jesús, tempted espero to en pride, ti. make an act of humility like Mary. Si tienen orgullo, hagan un acto de humildad. I am the servant of the Lord. Yo soy el siervo del Señor, díganse. Tempted to grumble, give thanks to God for many things. Si tienen For tempted motivo against para quejarse, direct your pues no lo attention to hagan. other Dirijan su atención si les falla la castidad también. self-giving. Entréguense a sí mismos en un acto de amor altruista. Fourthly, En cuarto lugar, easier for yourself. háganse que sea más fácil para ustedes el vivir We can make it more virtuosamente. difficult for Podemos ourselves hacerlo to más live difícil para virtuously, or we can nosotros make it el vivir easier virtuosamente o for us más to live fácil more para virtuous. nosotros vivir más There's that virtuosamente. parable. Hay esa parábola de los nativos americanos del hombre que le dijo al otro, yo me encuentro a dos lobos que están luchando y cuál gana, uno bueno y uno malo, al que más le dé de comer, dije. Así que denle de comer a aquel que ha de prevalecer. Si se sienten frente a la televisión, va a ser imposible vivir una vida pura. Si están dando de comer a lo bueno en ustedes, entonces eso va a prevalecer y se volverá más fuerte en ustedes. Así que facilícense el hecho de poder vivir con virtuosidad. Tengan lecturas espirituales a diario para poner uno bueno que le intuye uno a ser una persona de carácter, frecuentemente recibir los sacramentos, pasar tiempo en oración, amistades espirituales buenas, todo aquello que le inspire a uno y le fortalezca el carácter a uno. En quinto lugar, oren por la virtud de que tengan necesidad de algo. En el Evangelio, los apóstoles dijeron, bueno, ¿quién puede ser salvado? Y el Señor dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no, todo es posible para Dios. No somos como Pelagios, que fue uno de los primeros en la época de la cristiandad, que decían que podíamos convertirnos en santos con nuestra propia fuerza solamente. Esta enseñanza fue condenada porque necesitamos la gracia de Dios y no debemos actuar diciendo como yo puedo sobreponerme solo. No, necesito la gracia de Dios y pido la virtud que uno necesita. San Francisco de Sales dice que si uno le falta devoción, pídanla. Pidan mayor fervor, un amor ardiente por Dios, pidan las virtudes que necesiten y pónganse más cerca de ese fuego, sobre todo en la Eucaristía. En sexto lugar, desarrollen un odio por el pecado. Escuchamos en la primera lectura del día de hoy del libro del Eclesiástico, odien lo que él odia. Odien intensamente al pecado, es que ustedes lo odian, al igual que Dios. Desarrollen este odio por lo que es. Vean al pecado como lo que es en realidad. Se nos dice en el jardín del Edén que tuvimos esta lectura hace un par de semanas, que Eva miró al fruto y le parecía placentera, pero estaba envenenada. Fíjense en lo que es en realidad, es veneno. Quizás sientan una atracción, pero siempre trae consigo la destrucción personal y de otra índole. Vean por lo que es una ofensa en contra de Dios, es un ataque en contra de la dignidad propia como hijos de Dios que uno es. Santo Tomás de Aquino dijo que Dios se ofende solo cuando actuamos en contra de nuestro propio bien. Es un ataque en contra de la dignidad propia. El pecado demora o previene la unión de uno con Dios. Es una amenaza a la propia salvación de uno. Es un veneno. A pesar de que quizás tenga un atractivo e incluso una especie de atracción hacia uno. Por último, traten de llegar a la perfección. La santidad de la vida, si uno tan solo hace lo necesario y se permite a uno que no sea pecaminoso, camina uno en un abismo y puede uno caer con facilidad. Pero el que trata de llegar a la santidad, que va más allá, que se aparte del abismo e incrementa la distancia entre uno mismo y el pecado.
Por lo tanto, si uno cae en el pecado, vuelven a pasar por sus pasos que lo condujeron a esa caída. Deténgase en el comienzo. En segundo lugar, evitan las ocasiones de pecar. No confíen en su habilidad para resistirse a la tentación. Resistan la tentación. En tercer lugar, ofrezcan resistencia negativa o conozcan durante los oficios de la oración. Háganse que sea más fácil para ustedes vivir virtuosamente. Así que quiero que le den de comer al buen lobo en uno. Oren por las gracias que uno necesita. En quinto lugar, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Todo es posible con Dios. En sexto lugar, desarrollen un odio por el pecado. Vean lo que es verdaderamente. Es un veneno. Es una amenaza a su unión con Dios. Ataquen en contra de su propia dignidad, que es lo que es. En séptimo lugar, lleguen a la perfección por la santidad en la vida. Nuevamente del libro del Eclesiástico, al penitente, Dios provee una forma de regresar. Él estimula a aquellos que están perdiendo la esperanza y ha escogido a aquellos, la verdad, regresen a donde Él y entreguen el pecado, orando al Señor y haciendo que sus ofensas sean pocas, acudan al Altísimo, apártense del pecado, odien intensamente lo que Él odia, no persistan en lo que no es virtuoso y ofrezcan su alabanza antes de morir.